Hoy estamos con un hombre que mezcla arte, cultura, rock e irreverencia. Su proyecto Taller Abierto rompió paradigmas en la televisión y propuso una nueva manera de conectar con el público. Hoy vamos a platicar de música, cultura popular y mucho más con el extraordinario Gerardo López Moya a profundidad. ¡Qué padre! Gerardo López Moya está en la casa. Bienvenido, mi querido Gerardo. ¿Cómo estás? Qué gusto. No tenía el gusto de conocerte en persona, pero sí tengo una vida ligada a ti, de alguna manera. Fíjate que trabajamos un rato juntos ahí en Multimedios, pero no coincidimos. O sea, yo te veía, yo te he escuchado siempre, de verdad. Igual, gracias. No es cebollazo, créeme que no. Me gusta mucho lo que haces en el radio porque te lo tomas en serio. Porque le das el respeto a la palabra y al tiempo. Y por eso me parece que das tantos datos y nos gusta tanto tus programas, compadre. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, al contrario, es un gustazo tenerte toda una figura pública en la televisión con un estilo que a mí me encanta de hacer televisión, el tuyo. Bueno, narrativa incluso, locución incluso. Yo veía tus programas y me encantaba cómo empezabas en una calle hablando del nombre y luego decías Emilio Carranza y luego te ibas Carranza, y te ibas a la historia de tal, o sea, andabas en el centro de Santa Catarina y decías la plaza principal. Bueno, aquí durmió Benito Juárez a unas cuadras. Me encantaba. Es una mezcla de irreverencia, pero también de mucha cultura que está y conocimiento dentro de ti. ¿Cómo defines tu estilo de comunicar? Por ahí me gustaría empezar, porque has sido tantos años y no lo has cambiado. Ahorita que incluso veníamos platicando, que empezamos a platicar antes del programa, tu estilo es igual, de datos, muy efusivo. Y platícame, ¿por qué eres así en tu manera de comunicar con la gente? Bueno, pues nos vamos a espejear bastante, Sí. Porque estoy seguro que vamos a coincidir en mucho. Fíjate que desde la primaria resultó que tenía yo la característica, virtud o defecto, o las dos cosas, de ser muy preguntón. Como que yo supongo que es una cosa genética, o sea, así como de que ni bueno ni malo, es como un color que te tocó, que me interesa dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué, de qué se va a tratar, cuánto dura. Y son las grandes preguntas filosóficas. Entonces, ya entendí, una muy buena noticia es de que no tienen respuesta. O sea, que te las vas a seguir haciendo toda la vida y hay respuestas provisionales y siempre surgen nuevas. Entonces tuve oportunidad de declamarle a la mamá en una asamblea, a la bandera en otra, a Cristóbal Colón, y se te cayó muy pronto la vergüenza. Eso que para ti o para mí puede no ser importante, para mucha gente sí. O sea, mucha gente no le gusta hablar en público o tiene mucha conciencia del posible error. Y me parece que los que nos dedicamos al micrófono o a las cámaras, tienes que quitarte ese miedo porque siempre te vas a equivocar, siempre va a haber algo que sale mal y no pasa nada. O sea, debe uno de convivir con esa condición. Y yo creo que desde ahí, digamos que abrí brecha. Luego en la secundaria fue más fácil, ya le entré a la estudiantina, aprendí que es alguna cosa maravillosa, Carlos. No sé si tú has tenido la suerte de tocar un instrumento. Un poco la batería. ¡Oh, qué padre! Ahí en la secu. Sí. Que bateábamos, no cantábamos. Pero nos divertíamos mucho. Fer Núñez también toca la batería. Sí, Fer ya es un baterista reconocido. No profesional, pero sí ha invertido mucho tiempo en especializarse. Y no digo profesional a nivel mundial, pero a nivel local está muy acreditado. Le gusta mucho la batería. Es un gran instrumento. Un saludo grande a Fer Núñez. Oye, pues yo toqué la mandolina y no era tan malo. O sea, la mandolina lleva
lleva la melodía. Es como tin, 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 tin. Lo mismo que es la idea musical de la letra, se reproduce un poquito en la mandolina. Entonces se me desarrolló un poquito el oído musical. Eso fue en 1980. Ahí, por allá andaba yo en tercero de secundaria. Pero creo que todo eso fue un buen preámbulo para que después de fracasar en arquitectura, estuve 3 semestres, me gustaba mucho dibujar, yo dije, no, pues arquitectura suena bien chido. No, hombre, ya me metí a la facultad y había, casi todos eran mejores que yo, entonces dije, no estoy, aquí no voy a tener buen futuro. No soy apto. No soy apto. Y yo no quería comunicación porque me parecía demasiado fácil. Pero bueno, lo complementé con teatro, entonces esa mezcla me funcionó para la tele. Primero estuve haciendo reporteo, o sea, periodismo impreso en El Porvenir, en El Norte, estuve también en Milenio. Estuve en Milenio en el periódico y luego un tiempo después en la tele. Entonces, ya que le di la vuelta a los principales periódicos, me faltó el ABC, me atreví a hacer un proyecto para la tele y empezamos así en el Canal 28. Tuve suerte, estábamos chavos, atrevidos. ¿Quién estaba dirigiendo el canal en esa época? ¿Cuándo entraste tú? El ingeniero Enrique Garza. Era la época de Von Rossum, ¿no? Después de Von Rossum. Von Rossum, digamos que fue la época dorada. El Canal 28 era muy importante. El 28 empezó con los noticieros matutinos. Sí, el tema del tiempo era muy acreditado. Sí. Los deportes eran muy acreditados también. Y Von Rossum, el director, era entonces uno de los principales cronistas y comentaristas de fútbol americano. Una leyenda en ese tema. Oye, y había lana, había presupuesto. Había presupuesto, porque sí me acuerdo que empiezan a invertir en escenografías, en equipo, en proyectos como el tuyo. Pero tú, ¿en qué año exactamente das el kickoff de Aire Abierto? En septiembre de hace 30 años, en septiembre del 95. Acabas de cumplir 30 años. Sí, hicimos Fiestón Loco. Fíjate, estuvo padre. Fiestón Loco. Fiestón Loco. Estuvimos en la Casa del Libro el 17 de septiembre. Hubo gente por ahí. Nos acompañaron algunos músicos locales, buenos amigos. Y muy padre, muy padre. En el 95, fíjate que es muy importante lo que... Aquí está bien padre, Carlos. Qué bonito estudio. Se siente uno como que puede contar secretos, confesarse. Es un confesionario. La televisión, los medios públicos en Nuevo León, o sea, Radio Nuevo León y TV Nuevo León, en una ciudad como esta, Monterrey tiene particularidades. Como hay una gran jauja material, o sea, hay mucho movimiento económico, entonces las cosas que no son tangibles, pues no están arriba en la prioridad. Exacto. Entonces, en la dirección del Canal 28 siempre se ha necesitado alguien que jale al contrario, y es difícil porque los propone, o sea, o los designa el gobernador. Entonces el que queda de director, pues sí señor, lo que usted diga, señor. ¿Y cómo subsiste el canal? Totalmente es un subsidio del gobierno, ¿no? No hay patrocinios per se. Desde hace unos 4 o 5 años, el anterior director, Osvaldo Robles, logró que fuera un organismo descentralizado en papel, pero todavía no se logra. O sea, sí puede haber algunos anuncios o menciones para que tenga el canal sus propios recursos, pero es letra muerta, o sea, no se hace. Porque es un canal que produce mucho contenido desde hace muchos años. Pero a diferencia de lo que pasa en Guadalajara con el canal de la Universidad de Guadalajara, o en Veracruz, o en Tabasco, donde el gobierno es más poderoso o tal vez necesita más proactivo o necesita más imagen, entonces sus canales oficiales les ponen más atención. Yeah. En Nuevo León,
estamos muy a la saga. El Canal 28 siempre será una gran escuela, pero híjole, así como tú dijiste hace rato cuando me presentaste, yo te veía, así mucha gente en la calle me reconoce y me dice, es que yo te veía, y pues si todavía estoy, pero el canal marca, me veo. el canal marca poquito, o sea, se ve poco porque, pues, como bien decía, las características de Monterrey es que hay una gran demanda, gran oferta de anuncios. Muy comercial. Y por supuesto, hay mucho talento tenemos muy buena televisión independiente. O sea, hay muy buenos medios particulares. Qué curioso. Pero no tan buenos pero no tan importantes como los de la Ciudad de México. Que ahorita deberíamos de estar más cerca, Carlos. Están en esa, pues en esa conquista, ¿no? Ya están entrando las televisoras de acá de Monterrey. Las empresas de Monterrey ya están muy establecidas y bueno, esperando que se conquiste la televisión. Ahora, allá, dices tú, allá, porque aquí ya está. Desde hace mucho. Desde hace sí. mucho. Oye, ahorita que estabas hablando de que empezaste en comunicación y luego haciendo teatro, yo quiero definir una cosa muy importante contigo, el estilo de comunicación. Ya me dijiste tu parte de dónde viene académicamente o pedagógicamente, dónde te instruyes. Pero yo veo que eres un comunicador, que es lo que todos deseamos o soñamos ser, o algún día lo logramos hacer con el tiempo y con los errores y con las despedidas de algunos canales o de algunas estaciones de radio, tu autenticidad. Porque como eres auténtico en vivo, trasladas eso a la pantalla o a la radio. Pocos comunicadores, sobre todo al inicio, se quedan en la raya. Siguen con esa formalidad o quizá con esa postura, ¿no? Pero tú no. Tú siempre has sido auténtico. Un amigo mío me decía que la autenticidad, junto con la calidad, es lo que permanece. Ese estilo, ¿de dónde lo heredas? Tu irreverencia, tus locuras al mismo tiempo de formularlas y luego todo el acervo cultural que traes, ¿viene de alguien de tu familia? ¿Es tuyo propio o de qué planeta vienes? ¡Ay, qué bonito! Te agradezco muchísimo las palabras, compadre, de verdad. En otro momento me va a tocar a mí, vas a tener que aguantar tú los cebollazos. Por contrato, sí. Sí. Fíjate que soy López Moya, mi papá era de un ranchito cerca de Guadalajara, Zapotlán, creo. Pero los Moya o mi mamá era de un ranchito de Montemorelos, que se llama Los Arroyos, muy, muy, muy pobre. Cuando leí yo los cuentos de Juan Rulfo, decía, mira, exactamente así es allá en Los Arroyos. Puro terregal, son sembradíos de temporal que le llaman, o sea, nada más cuando llueve, y si no llueve en el año, se fregó todo. Y antes lo decía en broma, pero es cierto, o sea, los Moya, ahí es raigambre de muchos locos, o sea, gente enferma de los nervios, de verdad. O sea, muy, muy expresivos, muy, muy prendidos, muy alegres, que de repente se les va la chaveta. Así tuve yo una tía, o sea, una tía de mi mamá, una tía abuela, una tía de mi hermana de mi mamá. Y yo creo que algo traigo de eso. O sea, desde chiquillo muy hablantín y muy desvergonzado. Eso es muy de rancho. O sea, es como que la gente es la gente sencilla del campo, decía el anuncio de algún candidato hace algunas campañas. No sé exactamente de dónde viene. Lo que sí es que me tocó en suerte, Carlos. Me dijiste que íbamos a intentar no repetir el mismo rollo que en otros lados. Esto no lo he dicho, creo. Yo estuve muy cerca de la iglesia cuando estaba chiquillo. O sea, estaba yo por hacer la primera comunión en una iglesia en San Rafael y nos cambiamos al centro, ahí por la Y. Entonces repetí año, digamos. Entonces como que me lo aprendí bien, o más bien surgieron muchas dudas, y le preguntaba al catequista y luego al sacerdote, ¿y qué onda con los evangélicos? ¿Y por qué están separados? ¿Y de qué se trata? Y todos nos tenemos que ir de misioneros, porque ahí dice, deja tus cosas y sígueme, o es puro cotorreo.
¿de qué se trata eso de que te quites todo y que se lo regales a los demás? Y la verdad es que es puro rollo, o sea, por no decir otra palabra más fea. O sea, como que no hay que tomárselo tan a pecho. Tampoco se trata de que no comas para irle a repartir a los indigentes ahí de Villagrán. Em, pero me tocó en suerte, creo yo, respetar a los que hacen las cosas bien. Ya. O sea, hay como una especie de admiración desde yo muy chavito por el que es digno de admiración. Ya. Entonces, de casualidad, eso o sea, coincide con el periodismo. El periodismo cultural, pues nadie se muere si no lee la sección cultural del periódico ni oye nuestros programas, ¿verdad? O sea, tiene que ver este oficio con el ocio, con las ganas de aprender, no con una urgencia. El otro periodismo sí, ¿verdad? Oye, no votes por este pelado porque roba y entonces, es bueno saber un poco de política. O va a venir mañana una tormenta y hay que prender el radio o saber de las noticias, claro. Todo el periodismo, o sea, digamos, los otros géneros de periodismo son más importantes que la cultura. El de nosotros no es de urgencia o de obligación. Entonces, pues, ¿cómo hacerle? Voy a brincarme a la otra pregunta. ¿Cómo hacerle para que te vean o para que te prefieran? Pues pegarle un poco a la payasada, hacerte de recursos o de herramientas para entretener. Que ahí te dio el tema del teatro. Sí, sirve. Todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si estás seguro de que estás haciendo las cosas bien, de que no vas a ofender a nadie, puedes decir payasadas o puedes repartir la ofensa a muchos y no a uno en particular. Por ejemplo, podemos decir, todos los políticos son rateros. En un 95% sí. Y nadie se va a ofender, ni los políticos, porque va a decir, no, están hablando del otro. Y la verdad es que además es muy cercano a la verdad. O sea, el que tiene poder difícilmente pierde la oportunidad de echarse un centavo a la bolsa, que al cabo, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Me queda muy claro de dónde vienen tus bases y cómo empiezas a comunicar, pero ¿cómo te encuentras tú en una ciudad, como tú mismo la describes, muy industrial, muy comercial, muy en la que si no se hace algo para ganar dinero, lo otro que es lo que ves espiritualmente, emocionalmente, lo que llena el alma, pues no se toma en cuenta porque finalmente no repercute en lo económico? ¿Cómo tú puedes embonar o ser parte de las dos áreas para poder llevar este proyecto tantos años, Gerardo? Bueno, ahorita estamos pasando por vacas flacas, pero no siempre ha sido así. Ahora, es muy importante que precisemos un poquito, Carlos. Yo digo que en términos muy generales, o sea, en términos, digamos, estadísticos, tal vez Monterrey no le ponga tanta atención a las cosas de las humanidades, del alma, o intangibles de la imaginación o de la creatividad, todo lo que tiene que ver con arte. De todas maneras, hay una cosa que se llama Secretaría de Cultura, con arte, hay museos, hay muy buenos museos en Monterrey, pero existe una industria del espectáculo mucho más importante. O sea, la gente de Monterrey, no por casualidad, es la que consume más fútbol o que llenamos la Arena Monterrey con artistas del internet o de YouTube. O sea, no, wow. Me queda claro que la oferta está. Y hay grandes pintores en Monterrey, grandes escultores en Nuevo León, grandes escritores. Sí hay. Desde Don Alfonso Reyes, por supuesto. Somos una cuna tradicionalmente cultural, educativa, de mucho arte también.
Tú has entrevistado grandes escultores, grandes pintores. Lo que no me queda claro es por qué. Pero sí hay un desbalance, Carlos. O Estamos sea, como muy desconectados. como que así como es de importante en la economía, en la educación, en los casinos, debería de haber también un gran público para el arte y la cultura y no lo hay tanto. O sea, sí tenemos que reconocer que de todo tenemos, pero en cantidad no tanto. ¿Tú crees que se deba a la juventud de la ciudad? A ver si me explico. Estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, una ciudad milenaria como Viena, Austria, que nace de un campamento cerca de Roma y de ahí empieza toda la expansión de Viena, de Austria, y luego vienen todos estos grandes de la cultura, bueno, dicen que es la cuna de la cultura europea, ¿no? Que tiene más de 2000 años de haberse formado. Monterrey es una ciudad muy joven, Nuevo León, Sí. y México tiene ciudades muy jóvenes, de las grandes ciudades son jóvenes. Eh, Hay unas ciudades, bueno, más antiguas como San Nicolás, que tiene más de 400 años, algunas cerca, pero ¿tú crees que esto va a ser más tangible en cuanto la ciudad tenga más madurez en los años? Que la cultura se pueda, o el arte, como que apreciar o sensibilizar un poco más, porque la oferta está, me queda clarísimo, pero nosotros no estamos acudiendo a la oferta. Yo he tenido oportunidad, estoy seguro que tú también y mucha gente que nos esté viendo y oyendo de cruzar el charco. Y bueno, primero, allá los europeos también hay mucho imbécil, también hay mucha gente inculta, Sí, en todos hay lados. gente que no le interesa nada más que lo inmediato. Pero sí es cierto que Monterrey es una ciudad muy, muy joven, muy, muy joven. 400 años es es un número difícil, ¿verdad? Porque pues son como 5 vidas. Pero, pero Roma o Egipto o deja tú el Medio Oriente, ¿verdad? Todo lo que Mesopotamia, todo lo que le llamamos Babilonia. Mesopotamia, Sí. Babilonia y los sumerios, los persas, más viejos, los chinos. Y todo esto es herencia. Entonces, tal vez por eso es que en Monterrey pega tanto la música. Fíjate, voy a meterme en complicaciones. ¿No te da a ti como coraje o tristeza o como encabronamiento, dirían los de las cantinas que nosotros no somos? Oye, aquí pegó un chorro la música de banda. ¿Por qué si estamos en el noreste y eso es del noroeste? O sea, suena muy rara la música de tambora y tuba, y aquí pegó con tubo, ahora sí. Pero es que también hay muchas raíces de polka de Nuevo León. Sí, pero a mí me dijo una vez un muchacho en una de esas secciones de discos que ya no existen en un Walmart o en una H-E-B, es que aquí compran de todo. Aquí se pone de moda la bachata y compran bachata y se pone de moda el reggaetón y ahora la música de banda y música de banda. Pareciera que las mayorías, Carlos, las grandes mayorías son muy maleables. Aquí todo pega. O sea, la gente es muy, muy permeable en el gusto musical. Por supuesto que habemos y muy apasionados rockeros que te seguimos a ti y a nuestros antecedentes, ¿verdad? Nuestro querido Polo Álvarez. Sí, claro. Y Adrián y Lacho Pedraza, lo alcanzaste a Lacho, ¿verdad? Fíjate que a Lacho no, a Polo sí. Apolo sí. Polo sí lo alcancé, estuvo de hecho participando en el programa en algunas cosas, en la etapa final y lamentablemente ya después. Lacho ya andaba en la onda colombiana allá ¿Sí? allá con nosotros, por el 90. Locutorazos y aparte Sí. parteaguas de todo este tema, ¿no? Ya vamos a entrar un poco más adelante en los temas musicales. Pero termino. Entonces, para llegar a tu pregunta, estoy tan a gusto que yo al principio te decía, todo muy breve, vamos a ser breves. No, hombre, yo estoy encantado aquí contigo. Bienvenido. Entonces, creo que Monterrey sí es muy joven y
no estoy tan seguro que el pronóstico sea muy optimista. O sea, me parece que nuestra forma de ser tan, es que no me gusta la palabra materialista, más bien tan objetivo, tan positivo. Ese es un rollo, mira. Y somos muy O sea, rápidos. en la filosofía hay un terminajo que es el positivismo, que es lo real, lo concreto. Ujú, O sea, no deja tú los conceptos, no, lo real, la experiencia empírica. ujú. Entonces, por eso es, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me vas a pagar? Eso es muy importante y no es algo malo. O sea, tiene que No, no, haber, no, es una, los es una, historiadores dicen, es que fue tan difícil la fundación, los primeros años, lidiar con los naturales de acá, que dificilísimo. tenías que ser muy ahorrador, muy bien administrado y poner atención en lo básico, o sea, en lo concreto, Ujú. no andar pajareando, ¿verdad? Entonces, eso se replica y esa es la herencia. Entonces, yo creo que vamos a seguir así. Un tiempo, unos Ojalá. miles de años. Sí, Que vuelvo al tema, pero son como, no es malo ni bueno, simplemente es una comparación en el tema que tú manejas más fuerte, que es el tema del arte, la cultura, que lo has hecho hasta un poco callejero para volver a, o para que la gente pueda de alguna manera entender algo más de lo que tratas de transmitir, ¿no? pero tú también le sabes muy bien, porque eres especialista en lo diferente, los que se salen de la norma, Sí, nuestros grandes héroes sí, sí, del sí. rock, de la música, y, y siempre habrá gente que se sale de la regla, ¿verdad? Entonces, pues, por supuesto que existe la música no comercial, sino digamos, masiva o para el gusto grandote, y hay expresiones como más exquisitas o delicadas. Y por ahí andamos. Sí hay, hombre, sí hay. O sea, no nos morimos de hambre. No, yo sé. Hubo una época, traigo aquí varias cosas para tocar contigo, pero hay una época que tú estuviste un poco o mucho involucrado. A mí me pasó también, lo vimos, lo promovimos. Decía Ian Curtis, el vocalista de la banda Joy Division, que después hubo otro proyecto cuando él muere, llegó New Order, pero ellos son de Manchester, ¿no? Y él decía que el sonido Manchester se había creado mucho por la influencia de la ciudad, New Order viene de, de Joy Division, de sí. Joy Ajá, Division. después de Joy Oh, Division. qué padre, no me lo sabía. Entonces decía Ian Curtis que los edificios de la ciudad, el clima de la ciudad, los coches, el smog, una ciudad que se industrializó muy rápido, Manchester, y luego muy moderna en su arquitectura, había influenciado a ellos, a los Smiths y a otras bandas en hacer música. Yo veo a Monterrey como un gran epicentro musical en esa cuestión de lo alternativo. Yo encajono lo alternativo en todas las vertientes del rock que han surgido acá. Control Machete, Plastilina Mosh, División, El Gran Silencio. Acarnienses, El Gran Silencio, Acarnienses. todos los que han pasado por ahí, Jumbo, y creo que es una gran oleada alternativa. Y sostengo que la ciudad de alguna manera les nutrió para hacer ese epicentro, que hay tres partes de ese epicentro. En la época que tú ahorita estamos platicando, de Crazy Lazy, de Raxé, de Niña Violeta, y luego llegaría todo esto de Acarnienses la última de Lucas y todas estas bandas que empiezan, y luego ya desemboca, perdón, en Panda y todo esto que vino después, Sí, sí, sí. un post. Eh, Los que vinieron a cosechar todo lo sembrado. todo lo sembrado y todo lo difícil. Yo tengo dos factores muy importantes que tiene Monterrey que te quiero compartir en ese sentido, a ver si estás de acuerdo conmigo. En ese tiempo Monterrey tenía muchos lugares para tocar. Era un movimiento muy underground, muy al estilo del post-punk, cuando se empezó a vivir en Inglaterra, que se pasaban un disco, un cassette y se decía, la tocada va a ser en tal lugar, ¿no? Y empezó una efervescencia grandiosa. ¿Tú qué opinas culturalmente o artísticamente que tuvo que ver la influencia de la ciudad, de la estructura, de las costumbres, de la polca, de la música, del acordeón, en toda esta gran epicentro que surgió en ese tiempo? Ay, qué padre pregunta. Em, Cuando ya brincamos los 50, Ujú. empezamos a ver el tiempo diferente y entenderle un poquito a lo de las generaciones.
ya cuando puedes platicar con tus hijos, ¿verdad? O sea, que es bien pronto, ¿verdad? Ya mi cuerquilla de 10 años ya me corrige, ya me Todo se dice, corrige. no, papá, así no es. Y yo, ajá. Pero si eso yo era el que corregía a mis papás y ahora me están corrigiendo a mí. Em, para cuando menos te acuerdas, ya llegó la generación siguiente. Y habemos algunos curiosos o casos extraños de permanecer. Le andamos quitando el trabajo a los chavos. Em, creo que Monterrey fue conocido nacional e internacionalmente a mediados de los 90 por estas 3 bandas que ya son icónicas, ¿verdad? El Gran Silencio, Control Machete, Plastilina Mosh, que tuvieron Control, tuvo 2 discos muy buenos, pero Plastilina y El Gran Silencio, 4 Plastilina, y yo creo que el Gran va por el 7 u 8. Y de ritmos bien diferentes los 3. Y de ritmos muy diferentes, pero como bien dijiste o todavía no dices, parece que sí hubiera un sonido Monterrey. Sí, lo estoy tratando ¿verdad? de explicar, de decir. Y sí es cierto, sí se parece a el caso de Manchester o al de Chicago. O al de Chicago. ¿Verdad? Porque es una ciudad muy grande. O al de Los Ángeles con el glam. Ándale. O el de Seattle con el grunge. Sí. O sea, Kurt Cobain, por ejemplo, decía mucho que también, y Eddie Vedder, aquí lo vimos en un programa especial sobre el grunge, la temperatura de la ciudad, lo nublado, toda esa depresión sin querer deprimirte, ayudó en las letras de las canciones. Yo creo que lo que me impacta de Monterrey en este tema de la cultura... Qué curioso que en Veracruz o en Acapulco no hay mucho rock, ¿verdad? No. Bueno, Ciudad de México sí, obviamente. Pero Monterrey dentro del rock tiene muchos subgéneros. Sí. Eso es impresionante, ¿no? Y triunfadores. Y bueno, por ejemplo, El Gran Silencio, que le dio una voltereta a todo al rock en general, ¿no? Al concepto de rock mexicano o rock en español hecho acá, tuvo que ver, por supuesto, con el atrevimiento de los chavos, o sea, de que les valía queso, para decirlo en términos ochenteros, y que les gustaba mucho, así como te dije yo hace rato, no sé si lo dije aquí, que yo crecí oyendo a Camilo Sesto, Miguel Bosé por un lado, por el radio, y los Cadetes de Linares, Ramón Ayala, Carlos y José, así ellos, ¿no? Sí se nota el Palomo y los Montañeses del Álamo en el primer casetito aquel Dofos, y Celso Piña. Grupazos todos esos. Sí. O sea, el intentar y lograr revolver eso con el rock o con el punk, o no sé cómo está onda. ¿Eso qué se le llama? Yo creo que Monterrey tiene una especie de folk. Sí, como un punk. Es como punk. Tradicional y punk. Sí. También. Aunque el Gran Silencio, te voy a decir algo bien importante de ellos, es la pura sabrosura. A mí me encanta el Gran Silencio. Está súper rico porque... Es una banda súper urbana, totalmente... Y muy orgánica, ¿verdad? Muy orgánica, o sea, muy vibras, te hace vibrar. Y pues qué loco, porque, ¿sabes qué? Me acuerdo muy bien, Carlos, tenemos casi la edad, o estamos cerquita. Yo decía, antes de ese momento, yo decía, ¿cuándo Monterrey va a tener buenos rockeros? O sea, buenos reconocidos, porque ya habían salido Maná y La Cuca y Sombrero Verde en Guadalajara. Y pues ni qué decir en el Distrito Federal. Y de repente, ¡pum!, se da esta explosión y qué orgullo, de verdad, qué chido se sentía ver en MTV las bandas de acá y en los videos las calles nuestras. Cuando empezaba el MTV Latino a tocar a Gran Silencio, a Control Machete, me acuerdo que Me Comprendes Méndez fue una cosa... Aquí estuvo Flip Tamés, que yo sé que lo conoces bien, el Flip, guitarrista, sí, bueno, claro, ex guitarrista de Jumbo, porque Jumbo. ya se salió de Jumbo, y me decía, de todos, Carlos, los que puedas mencionar, esos 3 son, yo creo que son los pilares, ¿no? Para lo que vino después, pero dicen, de todos, el que abrió el camino internacional fue Control Machete. O sea, el Control fue el que rompió paradigmas y empezaron a ver el movimiento regiomontano en español
en el mundo. Por Por atrevidos. atrevidos y diferentes. Porque Esa rola todavía me asusta, Carlos, de verdad. O sea, el video es una maravilla porque Linda, o sea, se acerca, está en el filo de lo incorrecto. O sea, casi podría estar prohibido si le dan un pasito más, porque parece una película sí. real, ¿no? O sea, parece una película, pues, ese video. Se grabó en Ciudad de México, ¿no? No estoy seguro. Okay, pero no sé, ¿a poco? Sí, según yo tenía entendido que se grabó en Ciudad de México, o no sé si una parte acá en Monterrey. Me comprendes, Méndez, pero sí fue un parteaguas sin duda generacional. Y luego llegaría Mr. Pimosh. Sí. ¿Te acuerdas? Que también es lo que hace Plastilina. Son muy atrevidas las tres bandas. Y bien diferentes. Sí. Bien diferentes, porque aunque se conocían y son amigos, y siempre hay una cofradía muy padre en los rockeros de Monterrey, cada quien tenía y sigue sosteniendo su mismo estilo, ¿no? Y eso es grandioso. Yo creo que lejos de lo que dices tú, quizá hay una parte cultural que nos falta arraigarnos más en la lectura, quizá en ir a ver a alguien que dé una declamación, hacer más teatro, vivir más teatro, no lo sé. Pero en la música, yo creo que hemos sido ejemplo mundial, ¿no? Sí, fíjate, qué bueno que me das oportunidad de rectificar o de ser más concreto, porque más preciso, cuando me preguntan sobre la cultura y yo digo, y por supuesto que lo siento necesario decir lo que falta, es hablando del apoyo de las autoridades, hablando de los apoyos de los gobiernos. O sea, debería de haber una cruzada o campañas permanentes para ofrecerles a los niños, como en un buffet, las oportunidades de que aprendan de música, aprendan a pintar, que estén más cerca, que haya más oportunidades para que se desarrollen, se expresen interiormente. Pero la cultura viva, o sea, lo que hacemos en la calle, en el antro, en la iglesia, en la plaza, los chavos en el garage, no, hombre, ahí sí Monterrey tiene una gran tradición. Y todos estos ejemplos de los que hablas, qué bien, qué padre, porque hace falta hablar de esos detalles, pues es algo que nos debe de llenar de orgullo, igual que Piporro, igual que loco otro Celso Piña, o sea, claro. Celso, que era un afanador, imagínate, o sea, no es una película de Pedro Infante, no, de verdad, él barría en el hospital infantil y de ahí, oyendo a los sonideros, dijo, yo lo quiero hacer, pero yo solo, o sea, yo, no como todos los demás que nada más se ponían a oír la música. Igual, o sea, igual que estos grandes chavos, músicos, amigos nuestros todos que por ahí andan. Incluso la música colombiana también tiene un gran epicentro en Monterrey. Sí. Tiene grandes exponentes y aquí es donde tanto lo local como lo extranjero es un detonador, lo colombiano impresionante aquí en Monterrey. Bueno, se llegó a hacer una película sobre el tema de la cultura colombiana como música, como forma de vida, como forma de vestimenta. Dos, Carlos. ¿Te acuerdas? Yo además vi una. En la primera sale Celso Piña y ganaron un festival, parece que en Rusia. No me acuerdo bien cómo se llama. Y la otra ya es la que hizo mucho ruido, Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. Ajá. Que esa retrataba de dónde venían este folclore que es parte de nuestro orgullo local. Yo creo que sí. Luego platicamos de esa película que no me gustó. Bueno, luego lo vamos por ahí. Oye, ahorita mencionaste algo que lo traigo en mis apuntes para tocarlo contigo, porque quiero ver qué sientes y qué piensas al respecto a esto. MTV anuncia en el 2004, comienza a cerrar varias señales en el mundo, ¿no? Comienza a cerrar Latinoamérica, que nos sirvió como una plataforma muy grande a nosotros, nos llenó de orgullo. MTV Europa también lo cierra. Y el MTV Latino, que nació en 1995, en donde todas estas bandas se expusieron, lo cerraron en el 2005 como señal. Y ahora ha propuesto MTV que este año, antes de que termine el año, va a cerrar su señal madre, o es decir, su señal donde empezó todo, ¿no? Es decirle adiós al MTV. ¿Qué significa culturalmente de lo que transmitió, lo que nos dio, lo que proyectó y conocimos MTV para ti, en la cultura popular? Ay, ojalá que nos oigan los chavos, ¿verdad? Sí. Pues para los que somos mayores de 40 años, MTV era todo. O sea, MTV es
como el paraíso, como nuestra Disneylandia. O sea, como un canal de puros videos todo el día y toda la noche. Pues si esperábamos cada semana, estábamos esperando el domingo para ver RGen TV, ¿verdad? Los videos que nos pasaba Adrián Peña los domingos al mediodía y Andrea Sevilla. Andrea Sevilla, ¿Te acuerdas? Claro. Qué Maestrazos loco. los dos. Fíjate, esto es muy importante. A ver si no soy rollero ni los aburro. Pero a propósito de el rock o del tema que envolvía MTV, el rock es hacía mucho que no trataba este tema. Qué padre platicarlo, Carlos. El rock, desde que lo decía José Agustín o Carlos Monsiváis, el rock es una manera de perpetuarse joven. Estoy de acuerdo. O sea, de decir, yo como Prometeo o Ícaro, o sea, me sacrifico o me inmolo contra la seguridad de hacerlo bien. Yo voy por la libertad, yo voy por encontrar un camino propio que no me lo esté diciendo ni mi papá, ni mi jefe, ni los mayores. O sea, el rock es una actitud de rebeldía o de no me digas cómo, yo quiero encontrar el camino. Y de identidad también. Exacto, claro. Que no es una casualidad que se den los 60s, como que se vino madurando durante el siglo XX, pues, y explota. Qué curioso, al mismo tiempo que manifestaciones sociales, el 6-8, Sí. el Mayo francés, Vietnam, las protestas, la pastilla. La segregación en Estados Unidos. Sí, claro. O sea, las protestas ahora sí, reales y concretas contra el racismo. Y es donde se afianza la música, pues por un lado de Bob Dylan, o sea, pero es como que lo más evidente, pero había toda la música tendía a quiero bailar o yo pienso así o yo quiero hacer las cosas a mi modo. Mucha protesta. Entonces MTV es como otro momento, como otro hito, ¿verdad? Sí, es histórico. Donde se le da todo el espacio posible a la expresión de los jóvenes, de acuerdo a la mercadotecnia, de acuerdo a las disqueras, de acuerdo a lo que imponía el mercado o los grandes capitales. De acuerdo a la radio. Pues sí, claro. Porque no sé si sepas tú que MTV copia el formato de una estación de radio de Los Ángeles. Ellos escuchaban la estación de radio, si no recuerdo mal la información era Kiss FM, y dijeron vamos a hacerla igual que esa estación de radio, pero en televisión con videos. MTV de hecho nace como un proyecto radiofónico que se ve a través de videos, donde la música cobra vida en el video, ¿no? Y de hecho los primeros VJs que hubo en MTV se los trajeron de estaciones de radio. Los que tenían mejor look, los que pintaban un poco mejor, se los empezaron a traer para acá. Ahora, tú sí te lo sabes. Déjame te pregunto. Ajá. Porque yo tengo esa duda desde hace mucho. O sea, videos musicales se hacían desde mucho antes. Sí, el primer video. Los Beatles ya hacían videos. Los primeros videos musicales conocidos son de Elvis y de los Beatles, ¿no? Videos de una fracción de una actuación en donde se grababa el documento y después se podía reproducir. Pero ya la industria del video nace con la inversión. Cuando se destinan grandes cantidades de dinero, millones de dólares para producir un video que le dé vida a una canción. Oye, y la pregunta, Carlos, así sencillito, porque tú te lo sabes más, este tema es tuyo. MTV no batalló para llenar de su programación al principio. Sí, tuvo problemas al principio. De hecho, por eso se empezó a transmitir en ciertos horarios. Ellos provocaron que hubiera más producción audiovisual. Claro. Pero también luego hubo, no sé si pasó un parteaguas en MTV muy fuerte, donde David Bowie, donde Bono, donde Michael Jackson empezaron a decir que por qué solamente se tocaban videos de música de gente que no era de color.
había un cierto racismo en MTV al principio. Órale. Quizá inconsciente, pero ya estaba Donna Summer, ya estaba Whitney Houston, ya estaba Michael Jackson, o sea, había muchos de Stevie Wonder, ya estaban muchos con videos que no estaban tocando en el prime de MTV. Entonces dijeron los otros, si no nos tocan, nosotros nos salimos también, te dejamos sin contenido. Y las compañías discográficas se pusieron bien enojadas, o sea, Bowie y Bono apoyaron. Fue un momento histórico. Hay una entrevista de Bowie muy buena en donde dice, si no tocan la música de ellos, tampoco toquen la mía. Es que no es racismo. ¿Y dónde están? Finalmente. Y se logró. Y luego cuando le dan entrada, Michael es cuando dice, bueno, pues si voy a entrar, pues les voy a dar en la torre a todos porque voy a hacer esta gran producción con John Landis, que es un parteaguas, ¿no? Ya había hecho Billie Jean y le fue muy bien. Fue el primer video que pone en MTV y les encantó. Pero luego dice, y no le metió tanta gana. ¿En qué año, Carlos, empieza MTV? Híjole, MTV nace en el 85. Exactamente, con el Thriller. Nace con una canción que abanderó la campaña, que también eso te quiero preguntar, porque dice la canción de los Buggles, Video Kill the Radio Star. Sí, sí, sí. El video va a matar a la estrella de la radio. Los Buggles ya la habían estrenado en Top of the Pops, un programa inglés. Pero MTV la ve y dice, tráetela para acá, nosotros la ponemos aquí como lanzamiento, ¿no? Como irreverencia de que nosotros ya llegamos y la radio se va a terminar. Bueno, la radio no se terminó con MTV. Y luego empezaron las redes sociales, me acuerdo que los primeros formatos digitales de música y decían, vamos a acabar con la radio también. Y tampoco acabaron con la radio. Llegan ahora las redes, llegó la televisión más fuerte, cronológicamente es mucho más atrás, pero también dijeron, la tele va a acabar con la radio, los videos van a acabar con la radio, la radio digital va a acabar con la radio, las redes van a acabar con la radio. Y yo el otro día le decía a un amigo, oye, pues ya nos acabamos todo, nos quedan las redes. Yo no sé si las redes vayan a poder contra la radio. No, la radio es maravillosa. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo, después de tanta apuesta a un medio que ha estado conectado con la humanidad desde Marconi o desde más atrás, porque Tesla también estuvo en parte de la creación de la radio, estuvo en Vietnam, que nunca dejó de transmitir en el famoso, en Saigón, nunca dejaron los temblores, nunca dejó de transmitir, en todas las guerras que ha habido en la humanidad, nunca ha dejado de transmitir la radio. ¿Por qué hay medios que quieren destruir la radio y la radio nunca dice, la radio destruirá la tele, la radio destruirá los videos, la radio destruirá las redes? Nosotros somos muy pacíficos. ¿Qué piensas de eso, que era una apuesta agresiva, que luego se disolvió, de que los videos iban a matar a la radio, y finalmente que la radio ha sobrevivido y que hoy tiene un momento para mí pues muy espectacular, porque ha vuelto a su lugar? Pues la radio es magia. O sea, la radio o el radio, yo escucho mucho radio, me encanta el radio, me encanta el AM. Me gusta mucho la radio hablada. Desde niño, desde chiquillo, hace 2 o 3 días en una reunión alguien decía, es que todavía pasan a Calimán. Le digo, claro que no, Calimán no está ahorita al aire. O sea, sí está Porfirio Cadena y La Tremenda Corte, pero Calimán no, y la extrañamos. Ahora, mis hijos o los niños de ahora les falta oír las radionovelas. Qué pena que ya no están. Ojalá que haya aunque sea por moda, que regrese este formato. Calimán, ¿te acuerdas de Calimán? Vidrio, claro. El Ojo de Vidrio. Y todo lo demás en Monterrey. Teatro Estudios. En Monterrey se han hecho maravillosas radionovelas. O sea, la radio, es que esa idea es tuya, tú eres el que tiene que decirla. Ahora, como hay más tiempo en el tráfico, la radio se vuelve necesaria. Muy necesaria. ¿Verdad? Es que es compañía. Bueno, y quiero aclarar algo. MTV nace en 1981, me equivoqué con la fecha. Lo quiero aclarar, si nació 4 años antes, 1981, y pues supuestamente termina ya su ciclo en este año. Vamos a regresar a MTV, ¿te parece? Sí, bueno, vamos a regresar a MTV porque MTV se detona como industria y luego empiezan los formatos de MTV Unplugged, los MTV... ¿MTV depende de alguna cadena grandota o es iniciativa de chavos emprendedores? Fíjate que no sé de dónde viene realmente el nacimiento empresarialmente,
Creo que lo último es que estaba aliada ya a varios sistemas de televisión americanos, pero nació como una frecuencia de cable, ¿te acuerdas? Que no era una televisión abierta, era una televisión por cable, por satélite, ¿no? Acá, mi querido Carlos, yo iba a los 14 años, que ni me estás preguntando, pero yo te quiero contar. Iba al estudio 54 ahí en el centro de Guadalupe y veíamos los videos, no sé de dónde se los traían los hermanos Flores de Rock América. ¿Rock América es al mismo tiempo de MTV o es antes o no tiene nada que ver? No tengo En ese, algunos ese dato, restaurantes pero veíamos Rock sí, Rock América, ¿era un América canal o era como qué? una distribuidora de Ándale. los videos, porque tenía que traer el sello de Rock América. Pero fíjate, estoy viendo la información, nace en el 81 y es de propiedad de Paramount, Skydance Mm. Corporation, ahí nace. Paramount Media es el dueño de MTV al principio. No sé hoy día cuántas empresas estén detrás de MTV. Se funda el 1 de agosto de 1981, hace 44 años. No quiero que te me vayas a enojar, a encrespar, porque sí soy muy de repente hereje. Tú eres el que le sabe a esto. O sea, tú has estado en el radio todo este tiempo. Yo ya no escucho tanto radio desde hace algunos años, pero creo que hay una época dorada del pop o de la música en inglés que dura exactamente como hasta el 2005, 2007, no sé, tú dime qué grande, ¿En qué qué género? ¿Rock? super bandas después de Radiohead, Coldplay, los Killers, Liverpool, los Strokes. Eso, estoy hablando de qué año. 2000, todo eso es parte del 2000, 2010, 2015 todavía. Pero como que fue palideciendo, o sea, Sí, todo realmente eso empieza desde los 90. Hay una época después de los 80 que llega un formato post-alternativo y post-grunge y post-punk de lo que se había hecho en 70s y en el 80s. radio, el radio que yo oigo, ¿seré yo el único loco o somos muchos los locos que estamos oyendo más música de los 90s y 2010 que lo nuevo? O sea, No te equivocas, ahorita el formato de audiencia, sobre todo en Estados Unidos, quiere escuchar un 70% en los 80 y como un Mira. 20, entre un 15 y un 20% en los 90 y el resto en catálogo reciente que le llamamos nosotros. Eso es algo inédito en la historia. Totalmente, totalmente. Yo tengo una postura que se abrió este puente generacional como nunca entre el pasado y el presente y lo está haciendo la música. Por alguna razón, no sé si porque, yo no quiero decir que la música hoy es mala, sino que los chavitos están volteando mucho hacia el pasado. Te decía ahorita que veníamos para acá. Antes veíamos hacia el futuro. ¿Qué vendrá de música? ¿Qué habrá mañana? ¿Qué van a sacar? Y los chavos de hoy dicen, no, ¿qué habrá en los 70? ¿Qué habrá en los 80? ¿Qué habrá en los 90? Y si es un tema, pues un colapso generacional medio extraño, porque ahora los papás y los jóvenes se están encontrando en el mismo lugar. Si existiera Music and More y fuéramos a comprar discos, yo estaría comprando a lo mejor un disco y mi hijo estaría comprando otro lado mío, de los mismos formatos o géneros. Claro. Eso es inaudito totalmente. Sí, Es sí, más, sí. vamos a los conciertos con nuestros hijos. Nuestros papás nunca nos llevaron a ningún concierto más que a los de Cricri en la Alameda. Es la verdad. O sea, mi papá me dijera, va a venir Vanilla Ice, vente, vamos a verlo. O Technotronic, los primeros que empezaron a llegar, nunca nos llevaron. O sea, este encuentro generacional es fantástico. No sé cuánto va a durar. Steven Spielberg lo definió diciendo que primero los 80 tenía una gama musical impresionante, porque ahí se detonaron muchas corrientes muy importantes de la música, ¿no? La tecnología empezó a llegar también en los sonidos. Pero aparte de eso hubo una época de cine impresionante, ¿no? También. Pero dice él, todo esto no se compara con nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de vivir es que no teníamos estrés, dice Steven Spielberg. Por eso los jóvenes ven Stranger Things y dicen, ¿cómo es posible que un muchacho tome una bicicleta, se vaya a la calle todo el día, nadie lo esté buscando, no tenga el estrés de que alguien le va a hacer algo o que le van a hablar de su casa, no tiene un celular para estar viendo mensajes, no sabe si una persona le puso algo malo en una red para funarlo, como dicen los chavos hoy día, o para hacer una historia mala de él? No tenían ese estrés. Lo económico era todo clase media, baja, todos éramos como que más o menos iguales. Y la aspiración más grande era conseguir una novia, casarte, estudiar y salir adelante. Pero la música, yo creo, Gerardo, que es una cosa que hoy está más vigente que nunca, la época de los 80. Si tú me preguntas a mí, en todo lo que he estudiado de este tema,
¿Por qué están regresando los 80? Es la forma de vida. Nuestra forma de vida, de tomar una bicicleta, irnos todo el día a la calle y no regresar hasta que mi mamá decía, nos silbaba mi papá Oye, o ya era de noche. nuestra manera de oír música. O sea, te juntabas De con un curarla, cuate de o conseguirla. con tres y poníamos un disco y a oírlo con atención, como si fuera una tarea, ¿verdad? Como si fuera un trabajo final, escuchar el disco antes del concierto. Es que la novedad es es una gran emoción, es un gran sentimiento. Cuando fuimos a ver el Imperio Contraataca y nos dijeron por primera vez que Darth Vader era el papá de Luke, ¿quién te va a regalar eso hoy? ¿Me explico? No, era muy difícil. Es muy difícil conseguirlo. O sea, la novedad ya fue y nosotros la vivimos, ¿no? Al final del día. Fíjate, es un tema fascinante y es muy difícil entender nuestro momento desde una perspectiva histórica. O sea, apenas que pasen 10, 20 años, vamos a entender bien estos tiempos tan convulsos. Digo que hay que disfrutarlos de todas maneras, ¿verdad? De alguna u otra manera. Pero fíjate, así como es de difícil entender por qué a finales del siglo XV, o sea, justamente cuando es el descubrimiento de América, se da el Renacimiento, o sea, se juntan en el mismo pueblo, en la misma ciudad, viven Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli. Es algo increíble que los grandes genios digamos, 100 años antes y 100 años después, se juntan en la misma ciudad y casi compiten. Increíble. O sea, como se van juntando los astros, iba a decir, se conjugan. No, los factores para que haya un momento donde brillen todos los artistas y el arte de ese momento específico todavía lo tengamos como uno de los momentos cúspides de la historia del arte. Así pasó en los 80s. Yo creo. En la música en inglés, en Estados Unidos y en Inglaterra, sí, y luego en los 90s con el rock acá en Monterrey. Sí, fue una alineación impresionante. Raro, sí, impresionante, que yo creo que en muchas décadas no va a volver a ocurrir. Pero bueno, ahí quedó para los 80 para la historia. Fíjate que en esta parte de la entrevista... Luego me platicas, luego me dices a ver cuál año crees tú que es el que más te gusta a ti, el 84, 85, 87. Por ahí, pues todos, los 80, desde el 80 hasta el 89, 90 me gusta mucho también algunos años, pero luego aterrizaremos año por año. Es que una estrella provoca a la otra, ¿verdad? O sea, híjole, ¿no? Había mucha innovación, ¿no? Tú lo provocaste, Carlos. Ahora me la vas a tener que regresar. Fíjate, al mismo tiempo, Tears for Fears, Duran Duran, el New Wave, Simple Red, el New Romantic, sí, todo eso. Sí, todos al mismo tiempo. Sí, o sea. Por ejemplo, había un lugar en Londres que se llamaba el Blitz, en donde Boy George era el que te tomaba. Tú llegabas al Blitz y estaba Boy George en la entrada y te quitaba tu saco y tu sombrero, porque los New Romantic eran muy estrafalarios. Los Roxy Music, el David Bowie, los Duran Duran, todos estos son New Romantic. Y había una tendencia en que eran muy, muy glam, muy elegantes, pero con música yo digo que muy adelantada a su tiempo, como Tears for Fears. Son bandas que todavía hoy suenan nuevas. Sí. Suenan como si lo acabaran de hacer el disco. Eso es una cosa impresionante. Depeche Mode, tú escuchas Violator y dices, ese disco lo acaban de hacer hace una semana. Y suena incluso mejor que lo que está haciendo la inteligencia artificial hoy, que eso es otro tema. Oye, quiero meterte a esto que no te gusta, ni a mí me gusta, pero aquí estamos sentados haciendo un podcast. Entonces, esa es la parte el bloque número 3 de la entrevista. Nos falta nada más uno para tu opinión, pero esto te lo voy a hacer muy puntual con preguntas y con un contexto rápido para ver qué opinas del tema. La primera pregunta que te hago, que me lo he hecho muchas veces yo, ¿estamos entendiendo estas nuevas formas de comunicación o solo estamos participando? ¡Wow! Ay, quedamos en que no nos íbamos a regañar ni a ponernos tristes. No es culpa tampoco no entenderla, nosotros. No, tampoco es una cosa obligada, ¿no crees? De que tengo que estar... Es que yo desde hace como unos 10 años siento que voy a la saga. O sea, como que no le entiendo y como que siento como que se me están pasando las cosas,
Y siguen habiendo nuevas. ¿No le entiendes o no te gusta? No me gusta. Yo creo que es el mismo término No que me yo gusta. quisiera. En algunas cosas, ¿eh? No quiero generalizar, ¿verdad? Porque generalizar es mucha ignorancia. Sí. O sea, yo en algunas cosas no me gusta. Por ejemplo, la inmediatez en la música. No me gusta. Hoy un robot o una inteligencia artificial puede hacer una canción en 2 minutos. Y se están produciendo 100,000 canciones por hora. ¿Cómo te vas a dar cuenta si un artista bueno o nuevo que te pueda encantar? Si es demasiada, es una saturación, ¿no crees? Pero no hablas de inteligencia artificial, ¿verdad? Claro. Hablas de. Ah, sí. Claro. ¿Y cómo le Es un haces? debate. ¿Cómo lo mezclas o cómo le Aquí nutres para los músicos que han estado aquí, los ingredientes? los músicos que han estado aquí, es más, hace poco te voy a decir algo que te va a traumar, que a mí me traumó. Estaba en el programa mío de radio, El Ático, y mi productor me dijo, dame 3 o 4 palabras que sean la esencia de tu programa de radio. No, pues El Ático es esto, esto y esto y esto. Se las dijo a la inteligencia artificial, que creo que es Gemini, no sé cómo se llama el programa que él tiene, y en un minuto, menos de un minuto, ya había una canción del programa. Musicalizada, con toda una narrativa perfecta, que había entendido el mensaje con 4 palabras y con una voz preciosa. Es Canción. más, la puse al aire y dije al aire, esto no la acaba de mandar una escucha, es el himno del Ático, el Ático te prende, el Ático te escucha, no sé qué. La pusimos y la gente empezó a dar, qué bonita canción hicieron, ¿quién la hizo? Y la hizo una máquina o no sé qué sea, una entidad en 3 minutos, en 1 minuto. ¡Satán! ¡Qué loquera! Hay unos tradicionalistas cristianos, digo, yo soy cristiano, pero que dicen que le han preguntado a la inteligencia artificial, si tú eres el diablo, ¿cómo actúas? O cómo actúa el diablo hoy, en estos días, ¿no? Y empieza a decirte todo lo que está maquinando el diablo en el mundo. Y obviamente son fuentes de información, porque es lo que es la inteligencia artificial. Claro. Va y busca todas las fuentes bíblicas, todas las fuentes de cómo está la sociedad, todas las fuentes religiosas, y te hace un filtro. No muy certero, porque yo mismo he solicitado información que está errónea, pero sí con un contexto muy claro de lo que tú quieres comunicar. No, imagínate cómo va a estar dentro de 30 años. Y luego te empieza a conocer. Te dice, ya después de tantas veces que hablas con la inteligencia artificial, le pides un proyecto, ya te dice, Carlos o Gerardo, aquí está tu estilo. Y el estilo que te manda es muy similar a tu estilo personal. Claro. Todo se puede clasificar. Pero la pregunta es esta. Entonces, tú dices que no nos estamos... las nuevas formas de comunicación, estamos solamente participando y no nos gusta tanto. ¿Esa sería la postura final? Creo que nosotros mismos, tú, yo, todos los que nos ven y escuchan, lo vamos armando, pero de una manera imperceptible casi. Es una avalancha de cambios, de transformación incesante. No sé si... A mí me gusta decir que estamos pasando por una especie de tormenta tecnológica, pero no sé cuándo se vaya a acabar. O sea, me parece como que hasta el momento ha sido exponencial. Es como la revolución industrial. Es como una revolución, sí. Es como la revolución industrial. Es lo mismo que la revolución industrial, nomás que es una revolución digital. Y yo creo que los mismos de la revolución industrial, cuando empezaron a ver esto, o cuando nace la imprenta, eso es un aparato del diablo, ¿no? Si nosotros escribíamos a mano. Claro. Entonces, yo creo que son momentos en la historia que nos está tocando a nosotros ver, que dices tú. Ahora, algo bien importante, Gerardo. No nos gusta y no lo entendemos, no por un tema de falta de conocimiento ni de que falta de saber lo que hacemos, sino porque, ese es mi punto de vista muy particular, creo que sea la postura del comunicador, del respeto, porque la ética del comunicador la pone él mismo. Es una autocensura personal. Donde estés, aquí, en las redes, en la calle, ¿no? Pero creo que se ha diluido la presencia de un contenido que tenga una fuente buena. La posverdad está como que dominando el ambiente y eso es lo que a mí me preocupa más. Cualquier persona puede decir cualquier cosa, eso es válido. Pero decir a esa persona que te lo está exponiendo que es verdad lo que él dice y lo tomes tú como acreditado, ese es el peligro. Intento
ensayo una idea que pretendo que no sea tan oscura o densa. Lo que me pasa a mí, y gracias porque tú lo has provocado, esta reflexión, lo que me pasa a mí es que yo, el intérprete de, de tantos cambios, no alcanzo a digerir, a entender todo lo que está pasando, porque antes sí lo entendía. Ese es O un sea, punto clave. antes distinguía yo muy bien, esto es cine, esto es radio, esto es prensa escrita y esto es lo que yo quiero hacer Porque en mi vida. el proceso era más lento. Claro, claro. Y nos íbamos aprendiendo paso a paso, sí. Y ahora te movieron el suelo. Totalmente, es un terremoto. Ahora no sé bien qué consumir, no estoy seguro de que consumo lo mejor o de la mejor manera. Perdón. Y no sé si yo mismo estoy haciendo de la mejor forma mi trabajo que nos dedicamos a esto. Es que dice Cerati, entre tanto ruido se pierde el sonido. Es demasiada exposición. Yo te propongo, mi querido Carlos, al menos provisionalmente, que no nos angustiemos. No. O sea que, quiero que mucha humildad gente, sí, claro. Y vamos a hacer lo que alcanzamos y lo que hacer entendamos. y lo que entendamos. Yo lo que le quiero pasar al público, que lo hago también en mi programa de radio, es que no son los únicos. No están solos. Permíteme, te digo no es algo. Queja, es una realidad. Como consuelo, ahorita se acaba de terminar, pero en menos de un año vuelve La Casa de los Famosos y ya ves que hay gente más pendeja y estúpida que nosotros. Eso es un buen consuelo. Y están de moda. Y están de moda. Y ganan millones. Sí. Entonces ahí le vamos entendiendo poco a poco. A lo mejor debemos hacer esas cosas, fíjate, Oye, y bueno, de todas maneras va a haber músicos buenos, genios que celebrar y arte que disfrutar que nos sigue cuestionando. Además, lo que te decía hace rato, casi al principio de la charla, las grandes preguntas no tienen respuesta. No. O sea, ¿qué es la belleza? ¿Qué es lo mejor? Si los Beatles o los Rolling, no hay respuesta. O sea, siempre va a haber hay quien diga una cosa y otra y los dos están bien. Es percepción y aparte siempre se va a estar actualizando esa pregunta, ¿no? Ahora, esta cosa de la inteligencia artificial, lo dijiste muy bien, es como la revolución industrial, es como el invento de la imprenta. De alguna manera, nada más que no nos va a tocar, o al menos en este año no, se va a tener, se detendrá al menos un poco para... Hay una apuesta sobre eso. No sé cuándo. Hay una apuesta sobre eso. Ah, sí. Se está manejando que esto será cíclico, que es demasiado. Y las posturas las están haciendo jóvenes. Alguien me dijo aquí, tenemos un gran talento, se llama Martín Eastwood, no sé si lo has visto con nosotros, es un chavo que va totalmente contra cultura, muy inteligente, sin agraviar, un chavo muy educado y que le conoce el tema. Lo conoceré pronto. Él aquí me dijo, y él está metidísimo en el tema, me dijo, esto va a ser cíclico, Carlos, porque ya no va a aguantar tanta sobreexposición. Y dice él que recibió o ha visto notas de que incluso los grandes empresarios o corporaciones de celulares y todo quieren volver a lo básico. Porque es demasiada la información que está llegando diaria. Y deja tú, si eres débil o si eres falto de conocimiento o simplemente te dejas llevar, esa saturación también te va a crear un criterio totalmente deforme, ¿no crees? Si te dejas llevar por lo que estás leyendo y percibiendo. Ahora dicen que hay un miedo enorme en las elecciones en el mundo porque la inteligencia artificial las va a ganar en los procesos electorales. Porque el elector va a estar viendo puro bombardeo de cosas que probablemente todo sea falso. O sea, es un tema que nos da para un buen rato, pero en el tema de la música, en el tema de la narrativa, en el tema de los guionistas, ha pegado muy fuerte. Los de Hollywood se tuvieron que levantar porque la inteligencia artificial estaba haciendo los guiones ya de las películas y todo, y tuvieron que parar ese tema, ¿no? En las artes o en las humanidades, pues en el teatro, ¿cómo pones? Pero a lo mejor redactar una obra de teatro sí lo va a poder hacer. Redacta libros.
Le falta Pero alma. lo dijiste tú hace ratito bien y yo también ya le intenté. Le preguntas algo y se nota que pretende lo más pronto posible agarrar algo de un libro, de otro, de otro, de otro, de otro, y luego te lo revuelve y a veces sale bien y muchas veces mal. Yo creo que, digo, como si fuera una oración, Ujú. todo tendrá que ser a la medida de nuestra capacidad. O sea, de todas maneras, nos gusta jugar, enamorarnos, estar bien con tus papás y tus hijos. Vamos a fracasar también. O sea, O, todo o eso va sea, a pasar. tendrá que estar a nuestro tamaño. Acuérdate, mi querido Carlos, digo, estamos ahorita muy preocupados todos, ahí estamos reflexionando y aprenderemos em, provisionalmente, pero estuvo peor durante y cuando terminó la Primera Guerra Mundial y los últimos años de la Segunda. O sea, no lo queremos, no nos queremos acordar, igual que cuando se murieron tantos amigos nuestros Ujú. en el 20, Exacto. pero hemos brincado Por eso momentos creo que difíciles. será cíclico. Sí, Quizá. Tenemos esa esperanza. Y si no, a tratar de entenderle al chat GPT y a todas esas cosas. Oye, para no cerrar, nos va a quedar de no nos otra. va a quedar de otra. Para cerrar el tema contigo, tú que has sido siempre alguien que ha gritado el arte por las calles, así lo quiero definir. Ah, qué bonito. De verdad te has puesto una postura, mi querido Gerardo. Yo te admiro muchísimo, de verdad. Yo tengo que admirar mucho a una persona para poderlo entrevistar. Y también este formato es un poco difícil para mí, lo voy a confesar públicamente, nunca lo he dicho, porque cuando entrevisté a Rolling Stones o cuando entrevisté a The Cure o cuando entrevistaba a Bon Jovi, cuando entrevistaba a Duran Duran o quien tú quieras, era mucha la admiración por esas bandas, ¿no? Y a veces los invitados que debo de tener aquí frente a mí, que no son quizá de ese argot, debe de ser gente que yo admire mucho para poderle aprender y que el público también aprenda lo que estamos platicando. Por eso te admiro mucho, te respeto mucho. No nos conocíamos hasta hoy, pero creo que vamos a entablar una muy buena amistad. Oye, qué grande la ciudad, ¿verdad? Que de repente nos encontramos Parece que no. a los mismos varias veces y tú y yo no habíamos coincidido. Somos amigos de casi todos. Sí. Muchas gracias por invitarme, Carlos. Por último, esa postura la lancé en mi programa de radio antier. Ya se le dije a la gente, volteen alrededor para que vean la respuesta. Las sociedades milenarias que se han sostenido a lo largo de la historia, que han nacido de fracasos, problemas, guerras, pero que se sostienen de alguna manera por muchos miles de años, ¿en dónde se encuentra el éxito? ¿Es un balance o dónde crees tú que puede ser la salvación? ¿En el éxito económico o financiero de una cultura o en el éxito que tenga que ver con su identidad artística, con la cultura per se de la sociedad? Que lo que dan al mundo y lo que reciben. Mira, hay preguntas tan bien hechas que no tienen respuesta. Creo que esta es una. A mí también me ha pasado que tengo enfrente a alguien pues que me gusta mucho lo que hace y luego salen con cualquier cosa por mientras, pero en este caso hay que decir, no hay respuesta. Mira, acuérdate el misterio de los mayas. Uh-huh. O sea, los mayas asustaban a los aztecas. No coincidieron en el tiempo. Aparentemente abandonaron las 5 o 7 grandes ciudades que habían y que se llaman ahora cultura maya. Eran como 7 grandes, ciudad metropolitana de Monterrey, digamos. Y se fueron más o menos al mismo tiempo, quién sabe por qué. Y luego ya llegaron los mexicas a Tenochtitlán y dominaron a todos los de alrededor y ya llegaron los españoles para descabechárselos. Y no se sabe bien por qué huyeron los mayas de Chichén Itzá, por ejemplo, o de Uxmal y se fueron para el norte, dicen, o como de regreso. Qué raro, ¿no? Y de Roma, y estoy diciendo cosas que muy rápido lo encuentras ahí hasta en Plaza Sésamo, ¿verdad? De Roma se sabe como que se cansaron, o sea,
se agotó el sistema de gobierno, ya no pudieron, como el PRI, fíjate, o sea, que ya no pudieron heredarlo con orden y todos, hubo una especie como de suicidio de Estado y llegaron los del norte, los güeros, y dominaron al imperio de Occidente. Pero intentar descubrir qué factor es más importante, si el económico, o sea, la manera de mantenerse en estos contingentes de mucha gente, o su manera de pensar, de entenderse, de convivir. Híjole, qué difícil. Yo le he preguntado también a los sociólogos o historiadores, a los políticos. O sea, se supone que vamos avanzando. Antes había esclavitud, ahora ya no hay. Antes estaba mucho peor la discriminación a las mujeres, ni siquiera votaban. Ahora ya votan. Ahora se supone que hay una mejor vigilancia de la oposición contra los que están gobernando, aunque sea como una lucha de malo contra malo, de perdido, que se peleen, sí, es un sistema democrático, para que no sean los mismos. Y si alguna vez se va a acabar la maldad. ¿Te acuerdas aquella caricatura de Los Simpson que dice el señor Burns, yo soy la paz, o algo así, que está como iluminado? Si alguna vez llegaremos a ser como aparentemente algunas películas dicen que son los extraterrestres, seres de luz. No se sabe si la maldad se va a acabar. Lo que sí sabemos es que el león come venado y come cebra, y que es la naturaleza, y que los seres humanos que tienen quieren más. Incluso algunos que quedan fervorosos de izquierda dicen, no, es que el capitalismo tendrá que colapsar y no nos quedará otra más que darle a los otros. No se sabe. Yo no lo sé. Sí sé que no me gusta aprovecharme del otro. Uh-huh. Yo consciente. Pero los que se aprovechan de los demás no se dan cuenta. Entonces, ¿quién sabe si vamos para adelante o estamos más o menos en un equilibrio necesario? Porque lo que pasa es que en esas grandes culturas o civilizaciones había mucha cohesión cultural de varias civilizaciones. Por ejemplo, a ver, platícame de una. En el caso de Egipto, China y Mesopotamia, pues son cohesiones culturales, riquezas culturales que también les ayudaron a los temas de arquitectura, de diseño, de organización política, incluso esas cohesiones que hacían entre la cultura y los que estaban gobernando. Pero te lo voy a poner más fácil. La postura la hice en mi programa de radio. Hace poco, no voy a decir nombres, pero alguien en un podcast o en un TikTok que me salió de pronto, se estaba burlando de un maestro, de un doctor en economía que estaba dando clases en una universidad, no sé de qué país, y se burlaba porque el doctor bajaba de dar clase a un auditorio de 60, 70 personas, les compartía su conocimiento, se subía a un transporte público y se iba. Y decía esta persona, yo haciendo pues, cualquier cosa, un espectáculo o un show, esta persona decía, gano más que él, ¿para qué estudio? Entonces, es como le digo a mis hijos, ¿qué heredarte? ¿Conocimiento, experiencia o heredarte dinero? O sea, al final del día, creo que hoy, esta sociedad actual, que eso es lo que quiero cerrar o concretar, precisamente por esta comunicación tan que te dice, si no tienes este coche, no eres importante, si no tienes esta marca de ropa, no lo eres, si no bailas de esta manera, estás fuera de onda. Las raíces, la civilización, la sociedad actual no está echando raíces culturales de identidad. Esa es mi percepción. Es todo tan inmediato que la raíz no existe y ¡fum! Se lo va a llevar. Hay economistas de Harvard que dicen una cosa y no son tomados en cuenta, pero hay un youtuber que habla muy bonito y que nunca estudió economía y te dice cómo hacer una empresa. O sea, es un tema de nosotros de ver qué vamos a realmente a dejar, ¿no? Sí, sí estamos pasando por una especie como de hipervelocidad, ¿verdad? Hipervelocidad. O sea, algo muy extraño está pasando, que pareciera que todos tenemos mucha prisa. No, hombre, en
todavía hay gente que escribe poesía en Monterrey y entonces Precioso. ellos batallan mucho porque, porque pues se necesita un estado de ánimo muy especial para que haya un lector o que se dé el momento de la lectura. Pero esto nos pasa en las ciudades, Carlos. Tal vez alguna posible respuesta tenga que ver con una mejor distribución de las poblaciones Quizá. hacia a no tanta conglomeración. El tráfico es algo también preocupante. Bien grueso. O sea, nosotros que hemos estado aquí desde hace tiempo, pues Ah, vemos que ha sido exponencial el crecimiento. O yo sea, vivía como en que 5 de mayo, te platicaba. sí, No pasaba ningún camión. Jugábamos en la banqueta todo el día en la calle. No es una queja, sino pues es mira, parte. Yo digo al aire, bueno, es parte quizá de la evolución de una gran ciudad. O no lo sé. Pero ahora estar estacionado 6 o 7 u 8 horas en el día está complicado. Como dicen en Cadereyta, está carancho. bueno, pues a lo Y mejor ahí la viene, radio interviene con una. Tiene que intervenir con una propuesta de compañía diferente, ¿no? Para que pueda funcionar un poco esto. Y ahí es donde está la gran oportunidad de los comunicadores de crear, yo no le digo contenido porque el contenido es más un término peyorativo para un periodismo radiofónico. Un periodismo radiofónico es realmente hablar de algo, entenderlo, haberlo conocido, haberlo visto y dárselo a la gente, ¿no? Se me hace muy peyorativo que me digan, ahí hay contenido, porque ahora el contenido es todo y nada. Está grueso, ¿no? sí, hay, un muy buen amigo. ¿Cómo se llama el que me vas a presentar? Ah, Martin Eastwood o cómo? Martin Eastwood. Martin Eastwood. Tú me presentas a Martin Eastwood, yo te presento a Jardiel Padilla. Ah, el buen Jardiel. Él insiste mucho en esta idea y coincide contigo. Una cosa es contenido. Qué extraño suena eso, Sí, ¿verdad? porque es como cómete este plato de cartón con salsita. Y otro muy distinto es hacer periodismo. Creo que tú estás al 100% en este momento pensando y analizando y sintetizando, y a mí me obligas también a pensar. Vamos a salir cansados de esta plática, aunque muy divertidos y muy plenos, pero te ha costado bastante llegar a estas reflexiones y a mí también. Y pues la gente, esta charla, esta entrevista, pues va a tener que competir con todo lo demás y habrá quien lo prefiera y quien lo distinga y habrá quien No, prefiera otras no cosas. pretendo, ¿eh? Mm, Yo quería conocerte y sí. más que todo Mm. platicar. La verdad no pretendo yo un like. Es algo que a mí, aunque agradezco la gente que nos sigue, pero mi pretensión es un poquito extender o tratar de dar mi mensaje que hemos dado tantos años tú y yo, tú en tu frente y yo en el mío, de que se siga escuchando, viviendo, aunque por más que lo digamos, si no lo viviste o lo pasaste, va a ser muy difícil comunicarlo, ¿no? Abrir un disco, grabar un cassette, todas esas cosas, nadie las va a hacer. O sea, Grabar suena un muy cassette. romántico, suena muy bonito, pero ya pasó y ahora hay que adaptarnos un poco a esto. A ver qué Claro, tal. Carlos. Oye, me debes una, ¿eh? Te debo una. Tenemos que hacer una de regreso. Mi querido Gerardo López Moya, tu última reflexión final. Yo siempre hago una pregunta al público, a los amigos que invito a esta plática. Un día vamos a dejar este plano terrenal. Yo creo que es lo más seguro que tenemos, lo único que tenemos desde que nacemos. ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara a ti? Bueno, pues, ay, qué difícil. Pero mira, ah, un tipo que intentó hacer el bien, que respetaba los oídos y los ojos de los otros como muy inteligentes y que intentó divertirse lo más posible, pasársela bien como ejemplo para sus hijos y los demás. O sea, hay que pasársela bien intentando no hacer mal. ¿Qué es más importante para ti, el conocimiento o la cultura? Fíjate que el conocimiento me parece como una necesidad.
Ujú. como, como la carne en la comida, pues, o sea, proteína. Digo, con respeto para los vegetarianos. Y, y pues la cultura la vivimos, o sea, es como Todos. que necesitas divertirte, necesitas oír música, o sea, no le piensas para poner una película. Oye, a ver si luego entre los dos le damos tips a la gente para que vea en YouTube, que ¿Cuál? se entretenga. No, que tú me digas, no, pues yo veo estos canales ¿Te digo que veo yo? a Así ver, rápido para cerrar. El sí, otro día estaba diciendo que los chavos me tienen impactado y me quedo horas, bueno, una hora así. Bueno, primero mucha música, ¿no? Ya cuando me canso de ver tanta música, conciertos viejos, entrevistas viejas y tal, algo que me tiene muy cautivado es el camping de los japoneses que se van a acampar a la nieve o a la lluvia, con esas casas de acampar nuevas que las ponen un botoncito y se inflan todas y pasan 3 o 4 días a la intemperie. Te órale. cautivan 30 minutos de cómo preparan su comida, cómo ponen a la mascota adentro, está nevando afuera, se pone a ver adentro cosas, a leer. Y ese escaparte me tiene ahorita como que atrapado en YouTube. Es lo que, después de la música, es lo que más veo. ¿Tú qué es lo que más ves? Mira qué padre. Tu No, programa. veo muchas cosas. Es como que depende del estado de ánimo. Veo mucho Bonanza, Ujú. veo Daniel Boone, veo un canal de divulgación científica alemán que se llama En pocas palabras, que les recomiendo muchísimo. O sea, está en español, pero el original es como es como un canal de científicos o de divulgadores, especial para YouTube, que hablan sobre qué pasaría si un hoyo negro y qué pasaría si la luna se nos cae, qué pasaría. O sea, está muy padre en términos científicos de astronomía. Y luego veo la historia de Roma y por qué se acabaron los aztecas o los que sean. O sea, pero sí hay muchas cosas que ver buenas Muy buenas. y hay Muy buenas. mucha basura también. También. Un honor tenerte, Gerardo. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Ojalá podamos repetir Sí. y que también estés pronto al aire en radio y tele. Y bueno, estás ahorita haciendo televisión, Estoy en ¿no? el canal 28, taller abierto, martes y jueves a las 6 de la tarde. Y también en mi canal subo cositas a veces ahí en YouTube, Gerardo López Moya. Aparte, el nombre de Taller Abierto es muy acertado, me encanta. Siempre me gustó mucho. Sí, está Taller muy Abierto está muy sencillito. bien. Expone todo, dice todo en 2 palabras. Excelente. Muchísimas gracias. Al contrario, Y te escuchamos de lunes a viernes de 8 a 11 sí, en en el el ático, ático. en Classic 1069. Un gustazo tener a un hombre que admiro mucho y que tiene mucho más que aportar. Hoy con nosotros el extraordinario Gerardo López Moya a profundidad.